estamos ya ubicados este viernes 22 de marzo 2024 para la conclusión del módulo 1, Textos y Visiones del Mundo, semana número 1 también, Literatura, Arte y Expresión Comunicativa. Y me dispongo a presentar lo que ustedes van a ver. En general es la presentación, el propósito de la sesión número 2, los contenidos generales, la dinámica, trabajo y ejercicios y puntaje extra, las actividades integradas 1 y 2, que fueron explicadas ya previamente el miércoles, acercamiento a algunas prácticas antiéticas como el plagio, algunas tips que les pueden ayudar, los ejemplos y ejercicios que vamos a trabajar el día de hoy, con el cual van a obtener una participación, las preguntas que pueden hacer en cualquier momento, sus dudas en general, y la sesión de la próxima semana, que sería la semana 2. No estoy seguro si Prepase va a indicar que haya el miércoles. Estoy prácticamente seguro que el viernes no habrá. Y no sé si toda la semana o solo habrá el miércoles. En cualquier caso, les estaré avisando por medio de los medios oficiales. O les estará llegando también un correo a partir de eso. No sabemos si va a ser de esto o no va a ser así. Pero bueno, en cualquier caso, repito, ya les estaré revisando. Me interesa que retomemos un poquito lo de la sesión pasada, porque en particular esta parte que es esto, los géneros, bueno, los textos y lo de fondo y forma que también revisamos, ¿no? Es importante o indispensable para mí que ustedes se identifiquen con los géneros literarios, cuáles son, cuáles son sus características, cómo se componen, etcétera, ¿no? Entonces, creo que sería muy útil que ustedes conocieran los géneros literarios y que vieran sus principales características, sobre todo, repito, en función de la actividad integrada 2, que es donde más les piden esto. En la 1 también, de hecho. En la 2 les piden también fondo y forma. Entonces creo que es una buena forma, perdón por la redundancia, de que ustedes se identifiquen con algunos de los contenidos y puedan distinguir fácilmente, o más o menos fácilmente, uno del otro, ¿no? Esa es la parte que más me interesa. Entonces quisiera comenzar con algunas preguntas para los que están viendo este video, los que van a ver el día de mañana, muy temprano, que van a ver este video. Me gustaría que ustedes revisaran cuáles son en particular, cuáles son ¿cómo decirlo? Eh, lo que distingue un género del otro. Es por eso que se quedó pendiente en la clase anterior. Ustedes pueden revisar un video que se llama Géneros Literarios, que voy a poner, y luego pueden elegir algunas preguntas. Voy a bajar las preguntas, obviamente. Y esas preguntas tendrán que ver con... un segundo. Con los géneros que aparecerán. Es decir, algunas preguntas son 12 preguntas, 15 preguntas. Ustedes van a elegir una y la van a contestar. Cuando la contesten, la van a revisar acá. Y los que alcancen a ver el video, lo que pueden hacer es mandármela por chat. Eso es importante, o eso les puede ayudar muchísimo. A ver, ahora sí va a compartir el video, dura 4 minutos. Entonces ya a partir de eso podemos marcar ciertas características. Esto es en general como un calentamiento para que ustedes se empiecen a identificar con lo que vimos en la clase anterior y sepan de qué estoy hablando. Si no, va a ser más complicado, ¿vale? Va el video. La literatura puede ser clasificada en varios grupos. Estas categorías o grupos son llamados géneros literarios. Los géneros literarios son grupos o categorías en que podemos clasificar a la literatura de acuerdo a su contenido. Buena tarde, Miriam. Estoy poniendo un video, lo voy a regresar. Acaba de empezar, tiene 20 segundos, lo voy a regresar. Nada más es verlo ahorita, es de los géneros literarios, que es lo que tuvimos la oportunidad. Buena tarde. Entonces lo voy a regresar, ya que acabas de llegar, lo voy a poner y luego vas a contestar unas preguntas. Entonces no tienes que tomar notas ni nada, solamente tienes que más o menos verlo con atención y luego voy a poner unas preguntas y tú vas a elegir una pregunta que quieres contestar, ¿ok? Confírmame para empezar a ponerlo, por favor.
La literatura puede ser clasificada en varios grupos. Estas categorías o grupos son llamados géneros literarios. Los géneros literarios son grupos o categorías en que podemos clasificar a la literatura de acuerdo a su contenido y estructura. Tradicionalmente se consideran tres géneros literarios: el épico, el lírico y el dramático. Esta clasificación fue hecha por Aristóteles. Para este caso tomaremos una clasificación que además incluye el género narrativo, que en varios textos está junto al épico, y el género didáctico. El género épico es de carácter narrativo. En estos textos se presentan hechos legendarios o ficticios relativos a las hazañas de héroes. Su forma tradicional de expresión es el verso a través de los poemas épicos. Tenemos grandes ejemplos dentro de este género como la Ilíada y la Odisea de Homero, la Eneida de Virgilio, la Divina Comedia de Dante Alighieri o el Cantar del Mio Cid, una de las primeras obras de la literatura española. En el género lírico, el autor transmite sentimientos o emociones respecto a una persona u objeto. Es subjetivo. Se expresa habitualmente en verso, aunque podemos encontrar también poemas en prosa. Algunos personajes que nos dejaron obras líricas son el poeta Garcilaso de la Vega, Gustavo Adolfo Bécquer, Antonio Machado, Pablo Neruda, César Vallejo, Walt Whitman o el poeta maldito Arthur Rimbaud. Las obras dramáticas son textos destinados a ser representados en escenario frente a un público. La historia a contar se desarrolla a través de diálogos. Pueden clasificarse en dramas, tragedias o comedias. Aunque la palabra como arte está presente en este género, su concreción, su realización total se realiza en el escenario. Obras como Romeo y Julieta de William Shakespeare, La Celestina de Fernando de Rojas, Don Juan Tenorio de José Zorrilla o la muy conocida Fuente Ovejuna de Lope de Vega son algunas obras representativas de este género. El género narrativo, como ya vimos, está considerado junto al género épico para muchos autores, ya que ambos narran hechos. En el género narrativo se utiliza un narrador que relata una historia ficticia o real. Se expresa habitualmente mediante el cuento y la novela. Obras narrativas como El Quijote de la Mancha de Cervantes, Cien años de soledad de García Márquez, La Metamorfosis de Kafka, el cuento El gato negro de Poe o Las ruinas circulares de Borges son algunos ejemplos de literatura narrativa. El género didáctico suele ser considerado extraliterario. La oratoria es a veces estudiada como género aparte. Para esta explicación los ubicaremos dentro de un solo género. Tienen como finalidad la enseñanza o la divulgación de ideas expresadas de forma artística con un lenguaje elaborado y recursos de la filosofía. Se suelen expresar mediante el ensayo, la fábula o discurso. Tenemos como ejemplos los ensayos de Montaigne, La civilización del espectáculo de Vargas Llosa, el discurso Yo tengo un sueño de Martin Luther King o las fábulas de Esopo. La fábula está considerada dentro del género didáctico, pues su fin principal es la enseñanza. Repasemos los puntos claves de cada género literario. El género épico narra hazañas de héroes. Las obras líricas son básicamente poesía, expresan sentimientos y emociones. El género dramático se expresa mediante diálogos y es escrito para ser actuado en un escenario. Los textos narrativos son hechos narrados, incluyen la novela y el cuento. El género didáctico y oratoria están hechos para enseñar o expresar ideas. Eso ha sido todo por hoy. En los siguientes videos desarrollaremos a detalle cada género literario. Si la información compartida te ayudó, puedes dar un like o suscribirte a este canal. Siempre. Bueno, ahora sí, les voy a poner una serie de preguntas sobre el video que acaban de ver y lo que tienen que hacer es elegir una la que ustedes quieran y contestarla. ¿Vale? Tienen 5 minutos. Elijan una. Le pueden poner, por ejemplo, género lírico 1. Así, y luego 2 puntos y ya entonces le ponen la respuesta. Eso puede ser más fácil. Ustedes pueden escoger la que quieran.
Si llegaron al principio del video, lo pueden escoger. Si no, lo pueden escoger de los que están después. 5 minutos. Adelante. Avísame igual si les puedo poner el video otra vez, también se vale, no hay problema. Avísenme por favor, que nadie me ha avisado qué pregunta eligió. Avísenme por favor, si no para pasar a otra cosa. Si quieren que ponga el video también, avísenme por favor. Pero avísenme algo para yo saber cómo me voy a desempeñar en el resto de la sesión. A ver si avanzo, los espero, pero necesito que me avisen de alguna manera. Por favor. Gracias, Aid. Ojo ahí, Said, te están pidiendo la estructura en el género narrativo uno. ¿Cuál es la estructura común en las obras del género narrativo? No sé si te equivocaste de numerito, pero esa no es la respuesta. Porque no preguntan qué es el género narrativo, sino cuál es la estructura. Las demás avísenme por favor, si no para avanzar. Gracias, Said, de todos modos por tu participación. Obviamente te anoto, aunque no sea correcta, no importa, pero la participación yo la tomo en cuenta mucho.
Así que no te preocupes, yo tomo en cuenta tu participación y te anoto. Pero nada más quería hacer esa precisión. Gracias. Miriam y Guadalupe, por favor, si no recibo ninguna notificación de su parte, voy a pasar a otra cosa. De todos modos, gracias, Aid. Eh, gracias. Bueno, vamos a pasar a la parte de... me regreso un poquito. Bueno, voy a ir y voy a regresar. Ya que tenemos esta parte de nuestra sesión, la dinámica de trabajo y los puntajes extra pues fueron eso que acaba de pasar. Así que si no participan de otra forma, pues no es suficiente con que estén conectadas. Em, quiero detenerme un poquito sobre lo que vimos del plagio. Esto en particular. Nosotros llegamos hasta acá y vimos la importancia de fondo y forma, que son las formas en que se puede analizar un texto literario. Hay dos formas, digámoslo así. Una que implica el fondo y otra que implica la forma. Esas dos cosas nos pueden ayudar a desempeñar muchos papeles y más bien nos pueden ayudar a analizar muchos textos literarios. Aquí viene la explicación de lo que es el fondo, de aquí viene la explicación de lo que es la forma, ¿no? Entonces, esto fue lo que quedó pendiente de las preguntas del video la semana pasada, el miércoles, perdón, y por eso estoy retomando, no estoy recapitulando lo que hicimos en la clase anterior. Repito, hay una cuestión ahí de fondo y forma que les convendría revisar si quieren que salga bien su actividad integral número uno. Y recuerden que todas las fuentes deben revelar fuentes de referencia en todas las actividades. Si bien no les puedo bajar puntos sobre eso, pues por ahí encontré un plagio completo. Entonces, de todos modos, con o sin referencias, un plagio no puede presentarse, aun cuando pongan referencias y copio y pego un trabajo completo, aunque ponga referencias, sigue siendo un plagio. Entonces, bueno, solo para recordarles ese aspecto general, ¿no? Otra cosa que vimos también fue esto de el foro aprendido que deben seguir participando para completar sus participaciones de la plataforma. Y aquí las actividades integradoras que les hice algunas sugerencias, las sigue las instrucciones de la plataforma, sigue las instrucciones complementarias que he hecho yo, o sea, tu asesor virtual, cuida la ortografía, les enseñé una muestra de la ortografía, coloca referencias, citas y paráfrasis, esas serían también un poco la dinámica, citas y paráfrasis, y no te olvides de revisar que tus archivos estén visibles porque a veces no se ven, lo mueves alguna cosa, haces algún ajuste y tu archivo no se ve. Entonces, les sugiero que hagan eso porque me pasó una vez ya con ustedes, entonces para que no suceda nuevamente. Permítanme un segundo. Eh, me interesa ver otra vez, bueno, esto de acuérdense la actividad integradora uno, colocar el nombre del autor, me están contestando la actividad, pero sin la biografía de los autores, lo cual indique que se hace al inicio, entonces pues nada más vigilen esa parte. Ese es lo que deben tener cuidado, son las recomendaciones generales de actividad uno, que es colocar al autor, una pequeña biografía, usar citas y paráfrasis, colocar el argumento, el tema, la acción, los personajes. Acuérdense que todo esto que estoy circulando aquí con el cursor, lo deben colocar con el material que se llama fondo y forma. No se olviden de esa parte porque si no lo revisan se nota que no lo hicieron. Entonces, por favor. Y colocar como siempre referencias. Para la actividad integradora 2 no plagies, es la idea. Coloca citas y paráfrasis y no copies, por favor. Una cosa con la cual quería detenerme, que repito tampoco lo alcancé a ver ese día, con prontitud, es esto del plagio. Nada más vamos a recapitular, por favor. Igual es participación. Eh, me van a explicar, por favor, la diferencia entre cita textual y paráfrasis. Listo, por favor, contéstenme esa pregunta. Las tres personas que aquí ya saben que depende
participación de que me contesten, por favor. Los tres, ¿cuál es la diferencia entre cita textual y paráfrasis? Por favor, indíquenme. Repito, ¿cuál es la diferencia entre cita textual y paráfrasis? Yo te voy a poner de nuevo el video de manera muy rápida y general. Mientras me van contestando, voy a revisar un material que hay por acá. Un minuto, por favor, y si no van a contestar, avísenme también, por favor, para pasar a otra cosa. Voy a repetir la pregunta porque creo que entró alguien nuevo. Estamos en la parte de cuál es la diferencia entre cita textual y paráfrasis, por favor. Para participación es necesario que me contesten, no, la asistencia no es suficiente. Gracias de antemano. Ahorita vamos a poner el video, solo quiero ver qué tanta información retuvieron del otro día. Guadalupe nos dice, en una cita textual se incorpora el texto idéntico a la fuente original. Muy bien, Guadalupe, anotada. Miriam, la cita textual es una copia exacta del autor y la paráfrasis es cuando se toma la idea de un autor y se expresa con palabras propias. Muy bien. Pues, tienen bastante idea, Guadalupe y Miriam. Y Antonio nos dice... no te preocupes, no hay ningún problema. De todos modos estás anotado, así que no hay ningún inconveniente. Puedes contestar tú mismo. ¿Cuál es la diferencia entre cita textual y paráfrasis? Y esto lo revisamos nosotros. Bueno, lo pongo de una vez. Lo pongo nuevamente para los que vayan a ver este video. Dura muy poquito, así es que me parece importante retomarlo y luego hablar de otro video que tiene que ver ya con los temas de clase. ¿Cómo evitar el plagio? Bien sea que te encuentres estudiando o ya estés en el mundo laboral, el plagio es bastante común. Pero, ¿qué es exactamente? De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es la práctica en la que alguien toma ideas o trabajos de otros, haciéndolos pasar como suyos. Digamos que estás escribiendo algo para el boletín informativo de una empresa y encuentras un importante artículo en internet que tiene toda la información que necesitas, así que decides tomar una gran parte del escrito, cambiar algunas palabras y publicarlo sin dar ningún crédito al autor original. Esto es plagio y te puede traer serias consecuencias. Por ejemplo, si en tu escuela copias algún texto, podrías perder una materia o perjudicar tus estudios. En el trabajo, te ocasionaría una mala reputación, procesos legales o incluso hasta perder tu empleo. Muchas veces, por falta de información, podemos estar cometiendo este grave error. Sin embargo, tenemos algunas estrategias que pueden ayudarte para evitar hacer fraude. Siempre cita tus fuentes. Muestra de dónde conseguiste esa información y da el crédito al autor. Además, el hacerlo generará mayor credibilidad en lo que estás escribiendo. Si deseas utilizar las palabras del autor, debes ponerlas entre comillas y en el mismo párrafo citar la fuente de donde las tomaste. Cuando quieres usar la información de un documento y no deseas poner la frase directamente, puedes escribir el texto con tus propias palabras. A eso le llamamos parafrasear. Recuerda cambiar el lenguaje y la escritura de la oración a tu estilo, respetando su significado. También puedes explorar varios escritos
y de ahí sacar una conclusión con tus palabras. Esta opción te ayudará a tener ideas nuevas y originales. Copiar un texto parece un método fácil para ahorrarte algo de tiempo y esfuerzo, pero a la vez podría causarte dolores de cabeza. Recuerda que al escribir debes ser claro y siempre mostrar de dónde obtuviste la información que no te pertenece. Así podrás crear tu propio contenido y sentirte orgulloso del resultado final. GCF Global, creando oportunidades para una vida mejor. Muy bien, entonces ahora listo. Ya que revisamos el plagio, también recuérdense que vimos esto, que era una cita textual, esto es una paráfrasis, y este es el formato que de las citas cortas dentro del texto, como está aquí, apellido y año, y las referencias finales, que serían estas, van con el siguiente formato. Apellido, primera letra del nombre, año entre paréntesis, nombre del artículo, nombre de la página de internet y el URL. Adicional les puse, o más bien opcional, la fecha de consulta, que se lo pueden revisar en cualquier momento, que sería la fecha de hoy, por ejemplo, si consultan hoy, ¿no? Entonces, bueno, esos son los ejercicios que de la sesión anterior, un resumen bastante amplio. Y ahorita me gustaría enfocarme a las actividades integradoras 1 y 2. En particular, la primera, que es donde algunos han mostrado cierta confusión y quiero pues evitar esa confusión. En primer lugar, porque les piden ciertas cosas que ustedes no están acostumbrados tal vez a contestar. Aunque ya está en módulo 4, creía que ya han contestado cosas parecidas, pero bueno, no importa. El asunto aquí es que ustedes sepan reconocer, dice, se llama analizar textos literarios. Se llama analizar textos literarios. Y el propósito es que ustedes puedan distinguir entre uno y otro, un texto literario de uno que no lo es. Esto tiene mucha relevancia porque va a seguir apareciendo en las siguientes semanas, ¿no? Análisis de textos literarios utilizando forma y forma. Creo que esa es la parte que a ustedes probablemente les pueda interesar porque espérenme, ahí va. Voy a compartir casi ahora. Viene aquí. Voy a hacer unas implicaciones finales, aunque en realidad ya había visto esto. Leen los siguientes textos: El que ingrato me deja busco amante, de Sor Juana, El rey burgués, de Darío, y La verdad sospechosa, de Ruiz de Alarcón. Recuerda que usas las técnicas de lectura rápida que has trabajado. Haz clic derecho, bueno, abrir hipervínculo. Completa el siguiente cuadro comparativo con los elementos que logres identificar en cada una de las obras. Es posible que algunos de los elementos de análisis no se cumplan en todos los textos. Si es el caso, justifica tu respuesta. Bien, aquí quién es el autor. No es suficiente, como les dije, que pongan aquí Sor Juana. Me tienen que poner una pequeña biografía. Usar citas o paráfrasis sería muy útil. Igual en El rey burgués, igual en La verdad sospechosa. ¿A qué género literario pertenece? Acabamos de ver un video de géneros literarios, así que creo que ustedes ya estarán dominando eso, y si no, también lo pueden ver mañana que vean esta sesión. Contexto de la obra, son datos sobre la obra, cuándo se escribió, si tiene alguna temática en particular, qué estaba pasando, etc. Y contexto del autor, aquí me pueden poner una biografía, pero solo de los años en que escribió esa obra. Por favor, repito, me pueden poner algo de biografía, pero que no sea igual a quién es el autor, sino que pongan algo de biografía, pero solamente en esos años. Si escribió esa obra en 1615, pues me ponen que estaba pasando, si investigan con su vida en 1615, ¿no? Entonces creo que eso es importante para que no confundan un término con el otro, ¿no? Entonces, bueno. La intención del autor me lo contestan. Argumento tiene que ver fondo y forma. Tema también tiene que ver con fondo y forma. Tiene que ver con ideas principales. La acción, esta es muy importante porque casi nadie la ha tenido bien de los que he calificado. Recuerden que la acción es planteamiento, clímax, desenlace, o nudo y desenlace. Entonces necesito que ustedes pongan dónde está el planteamiento, la introducción, el nudo y el desenlace. El tiempo de la obra, hay tiempos divididos, no solo presente, pasado y futuro.
tiempo cronológico, subjetivo, objetivo, etcétera, y ahí pues, ustedes pueden revisarlo. También está en fondo y forma. Básicamente lo que tienen que hacer en esta parte es revisar alguna biografía del autor, los géneros literarios que acabamos de ver y los fondo y forma. Luego aquí respetamos, bueno, aquí los espacios también está en fondo y forma y los personajes que están en la parte superior. Cuando concluyan eso, se pasan hacia la pregunta número 3, que dice, especifica cómo se relaciona el contexto de cada autor y su obra con el mensaje. Me ponen 10 renglones, por favor intenten el plagio en esta parte porque es muy común que pongan en general algunas preguntas que ya han hecho o de otras. Vamos con las preguntas. En lo que es el de Sor Juana, si hay planteamiento, nudo y desenlace. Como es una buena pregunta, de hecho, Antonio, no lo hay. No lo hay como tal, solamente son los sentimientos del poeta. Eso sería solamente para los géneros narrativo y teatral, o sea, para el rey burgués y el otro texto, que es la verdad sospechosa. Pero en el caso del poema, pues no habría como tal un planteamiento, clímax y nudo y desenlace. Así que es una buena pregunta. Podrías sugerirte que ahí contestes no aplica. Aquí en el número 4 redacta un breve comentario. Respeten las líneas, por favor. Si no, descuento de puntos, desafortunadamente. De nada, Antonio. En el que contraste las tres formas de transmitir un mensaje en cada autor en su obra, considerando los elementos que identificaste en el cuadro comparativo. Respeten 3 párrafos, no más de 15 líneas. Exacto, puedes poner no aplica, pero no lo dejes en blanco. Porque ahí yo pienso que ni siquiera revisaste la pregunta. Entonces hay que cuidar eso. En uno o dos párrafos contrasta la forma de ver la vida con los textos con la tuya. Toma en cuenta lo que vives. 10 a 12 renglones, por favor. Este es bastante libre. Y luego me tienen que poner las referencias de las cuales hablamos la clase anterior. A ver si alguien me ayuda con esto. Referencias. ¿Cuáles son las referencias que deberían aparecer siempre aquí? En esta parte. Digo, hay muchas. De hecho, en esta primera actividad integradora hay muchas que pueden aparecer. Solo le estoy pidiendo 3 o 4. Por favor, que ustedes me digan cuáles son esas 3 o 4 que deberían aparecer ahí. Entonces, si alguien es tan amable para ganarse una participación, de hecho ya lo habíamos dicho en la clase anterior, nada más es un recordatorio. Así que por favor, repito la pregunta, me dicen alguien, por favor, en el chat o en vivo por voz, no hay problema, cuáles son las referencias que deberían aparecer. Y Antonio nos dice la que mencionaron, compañera de fondo y forma, perfecto, ya tienes participación, Antonio. Es fondo y forma, es una de las que deben aparecer. Hay otras tantas, varias, que también deben aparecer. ¿Cuáles son las otras, por favor? Repito, ¿cuáles son las otras referencias que van o deberían aparecer de manera forzosa en la actividad integradora número 1? Eso que están viendo en la pantalla. ¿Cuáles son? Exacto, al investigar el contexto del autor, la biografía, ahí irían por lo menos, ahí como dices tú, Antonio, muy bien, van 2. Les pido también a los demás que puedan participar. También Antonio lo puede hacer, evidentemente, pero también si los demás pueden participar sería genial. Entonces llevamos 2, Antonio, si nadie más participa, tú tienes la opción de hacerlo. Rocío, no te preocupes, no hay ningún problema, intégrate lo más rápido posible. Estoy hablando de la actividad integradora 1, Rocío, y de cuáles son los, las referencias que tienen que estar en la actividad integradora, es decir, lo que estoy circulando ahora que son las referencias, cuáles son las referencias que deben aparecer. Y Antonio afortunadamente ya nos hizo el favor de poner 2. La verdad sospechosa, muy bien, Guadalupe. Tenemos fondo y forma, contexto del autor, la verdad sospechosa. Ahí van 3, faltan al menos 2 más. Así que ya tenemos ahí participaciones. Así que dice el de las biografías, muy bien, Rocío, super biografías. Contexto socioeconómico y cultural, bien, Antonio. Me faltan 2 más que son esenciales. El rey burgués, muy bien, Guadalupe, excelente. Falta uno más. Uno más y completaríamos. Y hago un resumen de todos los que deben estar. Si me lo dicen, obviamente. Perfecto, Rocío, gracias. Es el poema de Sor Juana que se llama El que ingrato me deja, busco amante. Entonces, recapitulo.
Al que ingrato me deja busco amante. Gracias, Miriam, también. El rey burgués y la verdad sospechosa. Esos son tres. Luego tienen que buscar dónde buscar. Bueno, tienen que colocar dónde buscaron la biografía. Ahí van cuatro. Lo del contexto de la obra y contexto del autor, que podría ser una o la misma. Eso depende de ustedes. Y fondo y forma. Entonces debería por lo menos, así, por lo menos, hacer cinco. Cinco referencias que me indiquen a mí, gracias Guadalupe, que me indiquen a mí que leyeron esos textos y que están conscientes de cuáles son los textos que tenían que haber leído. Si no me ponen referencia, me están diciendo que no leyeron ningún texto. Y obviamente eso no es verdad porque están leyéndolo, porque contestaron la actividad. Entonces me parece importante, me parece importante que ustedes lo revisen, ¿no? Entonces nada más era eso. ¿Dudas, por favor, de la actividad integradora 1? Por favor. Dudas, repito, sobre la actividad integradora 1. Por favor, con confianza, porque si no voy a pasar a la actividad 2 y luego van a hacer un ejercicio con el que vamos a culminar la sesión. Rocío, no, en esta sesión no hablé en la anterior, pero puedo hablar en esta sobre el contexto sociocultural. Cuando te preguntan sobre el contexto sociocultural, ¿qué sería? A ver, el que está aquí, ahorita lo voy a marcar. Un segundo. Ese es el que estoy marcando. Es el que está marcado, que seleccioné. Dice Rocío, el contexto sociocultural de la obra. Ahí tienes que investigar el año de la obra, el año que se escribió la obra. Guadalupe, no, Rocío, perdón. Tienes que investigar el año en que se escribió la obra y cuáles son las características de esa obra en función del año en que se escribió. Es decir, a lo mejor un poema se escribió durante la guerra, entonces eso afecta. Tienes que buscarme datos sobre la obra, Rocío. Eso es todo lo que necesito. Datos sobre la obra. Si la escribió en dónde, se la dedicó a alguien, así se la encargaron, no sabía qué hacer con ella, le gustaba, no le gustaba, cosas, datos importantes, Rocío, que me permitan a mí conocer un poco mejor la obra que leíste. El poema de Sor Juana, el cuento que se llama El Rey Burgués y la obra de teatro que se llama La Verdad Sospechosa. Esas tres me van a dar la clave, digámoslo así, ¿va? De nada, entonces parece que nadie más tiene dudas sobre esa actividad, que sería la 1. Vamos muy rápido con la actividad 2, que se llama Textos literarios, lenguaje y expresión humana, y que tiene... Ay, permítanme, porque estoy cerrando el anterior. Ahí va. ¿Qué sería la actividad integradora número 2 que están viendo en pantalla? Básicamente se trata de revisar el cuento que se llama La Canción de Oro o el texto que se llama La Canción de Oro, que se encuentra en la página 23. Entonces, les tienen algunas preguntas sobre eso y esas preguntas son las que están viendo ahí. Nada más, algo que no deben olvidar es que son 5 renglones. No olviden eso, por favor. No me gustaría hacerles un descuento de puntos. 5 renglones son una justificación buena, para académicamente aceptable, para que ustedes lo hagan, ¿no? O sea, que aprendes el texto, incluso si tú me dices que nada, me tienes que justificar por qué me estás diciendo eso. Es importante. Entonces, ojo ahí y ojo con eso, por favor. Luego, identificas alguna problemática de la vida real, tienen que trasladar lo que leyeron con los ambientes sociales en los cuales ustedes se desenvuelven y si han escuchado o visto alguna problemática social que se parezca a esta que leyeron en el cuento que se llama
La Canción de Oro, en el texto que se llama La Canción de Oro. Luego les piden su opinión sobre el lenguaje del autor, 5 renglones también. Y luego consideras que el lenguaje se usa, facilita o complica la comprensión, igual referencias. Consideras que el lenguaje es una forma de expresión artística, igual referencias, por favor. Y luego les piden que lean con atención El perro y el cocodrilo, que es una fábula de Samaniego, y que a partir de esa, primero la cuenten como si la contaran a un amigo, como si le contaran a una persona, eh, con sus propias palabras, el texto. Esto es bastante informal. Lo que se quiere ver en esto que están viendo en la pantalla del A y B, lo que se pretende ahí es que ustedes redacten o vean las diferencias entre el lenguaje formal e informal. Esa es la parte que a mí me interesa más ahorita. Aquí les tienen las instrucciones, 5 y 10 renglones, y aquí también 5 y 10 renglones. Entonces no tendría que haber excusas para que ustedes completaran los renglones y que yo vea una clara diferencia entre el lenguaje formal e informal. El formal no quiere decir elegante, aclaro. O sea, el formal quiere decir un poco más ordenado, nada más, pero no elegante. Y el informal es más bien como platicamos cotidianamente, de hecho como lo estamos haciendo ahorita. Y finalmente les piden cuál es el fondo y la forma del texto que redactaste. Entonces tienen que analizar fondo y forma. ¿Y qué tipo de lenguaje te gustó más? Lenguaje literario o cotidiano, ¿no? O por qué me tienen que justificar, acuérdense, 5 renglones. Luego aquí vienen las referencias y ahora sí ustedes van a decir cuáles son las referencias que van a poner. Por lo menos deben poner 2. Por favor, los leo. Para participación, ¿cuáles son las referencias que tienen que poner? Ahí, por favor. Muy bien, Guadalupe. El perro y el cocodrilo, excelente. Esa es una. Ah, no, son 3, perdón. Son 3 referencias las que tienen que poner. El perro y el cocodrilo, como bien dijo Guadalupe, es una. Rocío dice fondo y forma. Excelente, muy bien. Y falta una. Falta una más. Que ustedes espero que sean tan amables de decírmela. Ambos textos y fondo y forma. Ok, Said, muy bien. Nada más necesito que me digas cuáles son ambos textos. Ya nos puso uno Guadalupe, perro y cocodrilo, fondo y forma Rocío, y nos falta un texto que tú ya mencionaste, pero necesito el nombre. La canción de oro, Miriam, gracias. La canción de oro, Guadalupe, y Said también. Les tomo en cuenta obviamente a los 3 la participación y los 3 están anotados. Entonces esos 3 textos son los que deben aparecer al final. Recuerden que no deben aparecer los links y los enlaces solamente, sino que hay un proceso en APA, el cual deberían ustedes seguir, ¿va? Vamos cerrando, concluyendo la sesión de hoy con un ejercicio que también les va a remitir participación, que lo han hecho bastante bien. Miren, esas son las referencias. Ahí va, perdón, se está presentando. Esas son las referencias que ustedes tienen. Es una referencia de un texto que van a usar. No, este no. Lo que les voy a pedir es que ustedes lleven a cabo una paráfrasis, es decir, una pequeña explicación con sus palabras de un texto. Eso es lo que necesito y me gustaría hacerlo para esta parte. Entonces les voy a poner un texto, me van a poner como si yo les diera, como si yo les pidiera una paráfrasis. Ustedes ya vieron paráfrasis, vean, este caso, vean, tienen que convertirlo así. Así como lo están viendo, con esos paréntesis también, apellido, año y en línea, tienen que hacerlo igualito de lo que les voy a dar. Les voy a dar las referencias, de hecho, se las voy a copiar y pegar. A ver si lo pueden hacer. Lo voy a copiar rápido. Ustedes solo necesitan estos datos. Listo. Solo necesitan esos datos. Están tomados de la bibliografía. Así que ustedes lo van a hacer después en forma de paráfrasis. Repito la instrucción. Voy a ponerles un texto. Les voy a dar alrededor de 7 minutos. Y ustedes van a leer el texto y van a hacer una paráfrasis. Su paráfrasis me la van a escribir en el chat. Eso es todo lo que tienen que hacer. Para su paráfrasis necesitan usar los datos que les acabo de compartir por chat.
Entonces, por favor, avísenme. ¿Hay alguna duda o pregunta sobre la instrucción de clase, del ejercicio? Ah, no te preocupes. Ahora lo vuelvo a copiar. Rocío. Solo necesitas estos datos. No necesitas nada más, de hecho. Pero tienes que hacer una paráfrasis. Una paráfrasis como esta. Esta. Tienes que hacer una igualita a esa, pero obviamente con la lectura que les voy a poner, ¿va? Se escribe en línea si quieres. No hay problema, Antonio. Se escribe la palabra en línea. O sea, tendrías que poner García 2023 en línea. O bien García 2023, con eso es suficiente. Tú decides cuál de los dos haces, ¿va? Entonces, esta es la lectura. Esta es la, esa es la lectura. Les voy a dar 5 o 7 minutos para que hagan su paráfrasis. No hay límite, no hay extensión, pero para que lo hagan, ¿vale? Adelante, trabajamos y a las 6:50 en 7 minutos reviso y discutimos para cerrar la sesión. Voy a apagar un poquito la cámara, un momentito, y ahorita la vuelvo a prender. Perdón, por supuesto, si tienen dudas, me pueden hacer saber cualquier duda, yo aquí estoy conectado.
Listo, los leo. Por favor, avísenme. De todos modos, en cualquier de manera, si no es obligatorio hacerlo, pero si no lo han hecho, avísenme, por favor, lo pueden enviar también por correos, pues. Si no, de esta forma yo puedo ir cerrando la sesión. Si ustedes me avisan esta situación, por favor. Voy a esperar un minuto más y si no, voy cerrando la sesión. No, pues no hay límite, Rocío, no hay ningún problema, pero diría que antes del domingo para que les pueda incorporar eso a sus calificaciones. Cuando se cierre la plataforma, pues me lo envía por chat. Pueden enviarlo por el chat y ya yo lo reviso y cuento su participación, por supuesto. No es complicado, en realidad es muy sencillo. Yo creo que en este tiempo que les he dado lo pueden hacer. Sí, claro, también, Rocío, se puede, no hay ningún problema. No, eso también. Solo necesito que me avisen, como en tu caso, pues que ya lo vas a hacer después, para avanzar y cerrar la sesión. Si no, pues no lo estoy esperando. Pero bueno, ya di el minuto, ya fue el minuto. Eh, ahí. Estas son las referencias completas. No te preocupes, Rocío, no hay ningún problema. Después que lo veas completo, el video, ya más o menos te vas a enterar qué onda. Estas son las referencias completas, como debería aparecer más o menos con el formato APA, el, el texto, y del cual ustedes deberían hacer una paráfrasis. Nada más les recuerdo, o para cerrando, hoy revisamos los objetivos de la sesión. Fueron que ustedes conocieran las actividades, los materiales y que se identificaran con los géneros literarios. Pues copia la Rocío, lo más importante son los paréntesis. Bueno, échala, no hay problema. Sí, no, Guadalupe, no hay ningún problema, Rocío. Historiadores volvieron a descubrir a Mary Shelley como una de las primeras figuras del romanticismo, creadora importante de sus logros literarios y su relevancia en la política como mujer militante y liberal. Muy bien, sí, sí, no estoy seguro si dice eso aquí, pero me parece que está bien, ¿no? O sea, es un resumen y eso me parece bien. García B 2023, ahí nada más te sobra un paréntesis al lado del 2023, no del último, sino el primero. Eso es lo único que podría corregirte, pero todo lo demás está bastante bien y contiene lo que yo les pido. ¿Ok? No hay ningún problema con eso, no te disculpes. Y Guadalupe me lo va a enviar. Rocío, pues ya no tendrías que enviarlo, con eso es suficiente y toma en cuenta tu participación y te anoto en la lista. Les decía que una parte indispensable que revisamos las actividades integradoras 1 y 2,
Vimos los recursos, que son los géneros literarios, contestamos algunas preguntas, vimos la importancia de las citas textuales y paráfrasis e hicimos una paráfrasis, además de revisar todos los contenidos del módulo de la semana, perdón, en particular fondo y forma, que es el más importante. Con esto cierro, con este breve resumen, cierro la sesión de hoy. Muchas gracias por haber asistido el día de hoy. Les agradezco profundamente haberse conectado este viernes 22. Les indicaré cómo va a estar la próxima semana y ya podemos hablarlo. ¿Ok? Leo el de Antonio y cerramos la sesión ahora sí. Mary Shelley, hija de filósofos, es considerada una escritora de romances que es rodada de la literatura. Muy bien, sí, podría ser, muy bien. Bueno, Antonio está bastante bien, corta y al punto, que es lo que se requiere. Said, la británica Mary Shelley nació en 1797 y falleció en 1851. Sus padres, Maria Goodwin y Mary Wollstonecraft, fue una importante editora y una figura importante en el romanticismo. Sus obras fueron basadas en la muerte de sus 3 hijos. Muy bien, sí, excelente, bien, Said, bien, Antonio, y bien, Rocío. Los demás, repito, pueden enviarla, no hay ningún problema, antes del domingo, ¿vale? Muchas gracias por haber asistido esta tarde, les agradezco mucho. Y la próxima semana ya les estaré avisando cuáles son les estaré avisando cuáles son, si hay clases toda la semana o si solo el viernes. La verdad no lo sé todavía, entonces probablemente nos estén avisando durante el fin de semana y yo les estaré manteniendo al tanto a ustedes a partir del lunes. Muchas gracias por su asistencia, que tengan un buen fin de semana y que descansen. Hasta pronto. Hasta pronto, Antonio.